Hola amigos y amigas, interesados todos en la medición de impactos y en la aplicación de la metodología de ROI. Los saluda una vez más Orlando Quintero Montoya, director de proyectos de Proactivo Ambiental. Bienvenidos a esta conversación en la que terminamos el ciclo que hemos dedicado a la experiencia de medición del ROI del programa Aprendiendo a Cuidarme. Comenzamos con una conversación que tuvimos con Juan Carlos Álvarez, director ejecutivo de la Corporación Cariño, en la que se explicó de manera general el contexto del programa y la experiencia que se tuvo a través de este proceso de medición. En el segundo video, nuestra directora de sostenibilidad, Juana Marcela Carrillo Ramos, explicó con detalle la fase de análisis cualitativo, estableciendo las relaciones de causalidad y el mapa de cambio, y en esta, en la que nos enfocamos ya específicamente en la fase de análisis cuantitativo. Entonces, partiendo del mapa de cambio, de esas relaciones de causalidad, por eso es importante ver estos dos videos anteriores para tener el contexto general del programa. Hoy nos centraremos en lo que tiene que ver con la valoración económica de los beneficios y el cálculo del SROI y la síntesis de resultados, incluyendo pues la selección de proxies financieras y los ajustes correspondientes que deben hacerse en este tipo de análisis. Entonces, como lo vimos en el video anterior, en el contexto general del programa, el principal impacto asociado con las actividades que desarrolla el programa Aprendiendo a Cuidarme está relacionado con la reducción del riesgo de que las niñas, niños y jóvenes de la ciudad de Medellín sean víctimas de abuso sexual infantil. Esto a través de la creación de entornos protectores, dada la vinculación de los padres y de los cuidadores, tanto en los hogares como en las instituciones educativas. Y esto lleva pues, a que se generen comportamientos preventivos que permiten identificar ese tipo de situaciones de riesgo y al final nos permite lograr este resultado. Esto finalmente se establece y el análisis que hicimos a partir de la intervención que hace el programa Aprendiendo a Cuidarme, la revisión de fuentes secundarias y las entrevistas semiestructuradas que tuvimos con todas las partes interesadas, nos permitieron identificar que esa creación o esa vinculación de esos cuidadores y la generación de esos entornos protectores y la generación de esos comportamientos preventivos en las mismas niñas y niños eh, que fueron beneficiadas con el desarrollo del programa permite generar unos beneficios para las instituciones de salud asociada con la reducción de los costos que generan estas rutas de atención y al final pues una mejora en la calidad de vida en toda la ciudad al reducir el riesgo de que cualquier niña o niño o joven de la ciudad sea víctima de este tipo de delitos. Ya para llevar a cabo la valoración económica de estos beneficios, aquí estamos hablando de beneficios significativos para toda la sociedad y dadas las características de los múltiples beneficios que se vieron y que nos contó Juana Marcela en el video anterior, identificamos tres parámetros que podían ser cuantificados. Uno, los costos que se generan sobre el sistema de salud asociados con la atención de las niñas, niños y jóvenes que son víctimas de este tipo de delitos. Si se reducen los casos, si se reduce el riesgo, hay unos casos que se evitan y por lo tanto hay un costo evitado para el sistema que al final va a beneficiar a toda la ciudadanía. Por otro lado está el costo que se evita sobre las víctimas, que tiene que ver con el daño, la pérdida de bienestar que ellos tienen. Es un costo intangible sobre el cual vamos a hablar más adelante. Y por último, un beneficio que va a toda la sociedad y es al reducir el riesgo de que cualquier niña o niño o joven de la ciudad sea potencialmente víctima de este tipo de delitos. Entonces, con estos tres elementos se puede tener una muy buena medida del impacto positivo sobre el bienestar de toda la sociedad que tiene llevar a cabo un programa como Aprendiendo a Cuidarme, que tiene como beneficio final esa reducción de casos de violencia y abuso sexual en nuestras niñas, niños y jóvenes. El primer componente, el de los costos evitados al sistema de salud. Para eso es necesario conocer muy bien cuál es la ruta de atención, cuáles son los principales componentes de esta ruta y qué se activa. Para eso tuvimos que hacer un trabajo de recolección de información con la entidad involucrada, en este caso Metrosalud, también la revisión de información de otras fuentes y tener claro cómo se llama. Aquí es un protocolo de atención que se conoce como código fucsia y que se activa cuando se ha identificado un caso de violencia o de abuso sexual infantil y que involucra a todas estas entidades que vemos acá en esta diapositiva. Se involucran los centros de salud,
Hay temas de consulta externa, urgencias, procesos de evaluación, reporte y finalmente la vinculación y ya el proceso legal cuando se ha llevado o cuando se ha establecido una denuncia. Ya cada componente ya cada componente de esta atención tiene unos costos. Estos son los costos que se reportan de acuerdo con las cifras establecidas para el año en el que se llevó a cabo esta medición. Aquí estamos hablando en cifras todas expresadas en pesos del año 2018. Y en este caso vemos que todo, incluyendo la atención inicial, el seguimiento, la atención psicosocial que requieren este tipo de situaciones, se genera un costo para el sistema cercano a los 5,5 millones por caso. De acuerdo con los datos reportados y teniendo en cuenta que hay unos altos niveles de subregistro, en el caso de la atención de los casos denunciados y que se llevaron a cabo la activación de esta línea, para el año 2018 le costó a la ciudad de Medellín cerca de 12,000 millones de pesos. Esto sin incluir los costos de internación, lo cual ya nos va mostrando, digamos, la importancia de prevenir y evitar este tipo de situaciones. Y ahora cuando hablemos de los casos, de los costos sobre las víctimas y sobre la sociedad, vamos a ser más conscientes de la importancia de hacerlo. Entonces, bueno, en este caso estamos trabajando con un método analítico de costos evitados y para eso tenemos que caracterizar bien el sistema, cómo funciona y conocer los costos de cada una de las etapas de atención de este tipo de casos. El otro componente tiene que ver con los costos intangibles sobre las víctimas. No cabe duda que en este tipo de situaciones el costo que genera una situación, este delito del abuso sexual sobre niñas, niños y jóvenes, el costo principal lo asumen las víctimas y tiene que ver con los efectos psicológicos, el dolor, la angustia que experimentan las víctimas de este tipo de situaciones y que lleva a trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático y que en general van a causar una pérdida de calidad de vida que se va a ver reflejada durante toda la vida de estas personas, incluso en su edad adulta cuando no han sido correctamente atendidos. Entonces es el principal factor de costo que se da. Este tipo de evaluaciones son difíciles de hacer. Para eso pues tuvimos que llevar a cabo una revisión de información exhaustiva en múltiples fuentes de información, en estudios y finalmente después de una búsqueda exhaustiva en bases de datos y en fuentes indexadas se encontró un estudio, un artículo publicado por Catherine McCollister, Michael French y Hai Fang en el año 2010 en el cual ellos hicieron una estimación del costo del crimen para la sociedad en los Estados Unidos. Dentro de los crímenes que ellos evaluaron está incluida la violencia sexual y el abuso sexual sobre niñas y niños. Y ellos partieron de una metodología desarrollada por Cohen eh, y que utilizan los jurados en los Estados Unidos para cuantificar el valor de las indemnizaciones o de las compensaciones que se deben pagar a las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos. Teniendo en cuenta que ese tipo de estudios no se habían desarrollado en Colombia, entonces partimos del dato que fue reportado en dicho estudio y hicimos a través de la transferencia de beneficios transferir ese valor a Colombia. Entonces ya controlando por variables socioeconómicas como el PIB de los países y el índice de precios del consumidor. Entonces trasladando ese valor que de acuerdo con el estudio de estas personas en Estados Unidos en el año 2008, en dólares del 2008, el valor que asumen las víctimas equivale a cerca de $200,000 por año relacionado con todos estos efectos negativos que hay sobre su bienestar, transfiriendo ese valor a las condiciones sociales de Colombia, condiciones socioeconómicas, y ya indexado ese valor a pesos de 2008, se tiene que ese valor equivale a cerca de 71 millones de pesos por persona, por individuo, al año. Entonces, para el año 2018, el valor o el costo intangible sobre las víctimas, de acuerdo con los casos reportados que tenemos en este caso, hay que tener en cuenta que en este caso, dado el subregistro, esta cifra sí en realidad es muchísimo mayor, supera los 151,000 millones de pesos. Entonces ya nos vamos dando cuenta, digamos, de la diferencia que hay. Miren que en el caso anterior, pues era un valor que esto es casi 10 veces más que el costo que se evita a las instituciones de salud.
Entonces es un tema, digamos, significativo. El otro componente tiene que ver con el beneficio social de reducir el riesgo de ser víctima de abuso sexual infantil. Y esto ya es un valor en el que estamos toda la sociedad, nos vemos beneficiados con eso. Este tipo de beneficios generalmente se trabaja o se estima a partir de métodos basados en preferencias declaradas, como la valoración contingente. Estas metodologías de manera general las mencionamos en el primer video con el que comenzamos toda la serie dedicada al SROI, que comenzamos en el mes de marzo aproximadamente, y que también los invito a ver ese video donde se explica de manera general la metodología. Y en este caso volvimos a lo mismo que en el caso anterior, no se habían llevado a cabo este tipo de estudios aquí en Colombia en las condiciones locales. Entonces hicimos una búsqueda global de este tipo de evaluaciones, encontramos este estudio que se llevó a cabo por Cohen en el año 2000, en el que se indagó sobre la disponibilidad a pagar de los ciudadanos de los Estados Unidos por reducir el riesgo o evitar un caso de abuso sexual. En este estudio también se involucraron diferentes delitos, pero incluyeron dentro de esos delitos el abuso sexual. Entonces trabajamos también con la transferencia de beneficios. De manera general, esta metodología también la describimos en ese video inicial que les acabo de mencionar y que lo vamos a dejar por acá en comentarios para que ustedes lo puedan ver. Y en este caso es un valor que cualquier persona de la ciudad estaría dispuesta a pagar. En el caso de Estados Unidos, $146 por reducir un caso, por evitar o por reducir el riesgo de que cualquier persona sea víctima de este tipo de delitos. Ya ha transferido este valor a Colombia, controlando también por variables socioeconómicas, llegamos a que este valor equivale a 51.000 pesos por hogar. Es decir, que en Colombia y en Antioquia, específicamente en la ciudad de Medellín, todos los hogares o cualquier hogar estaría dispuesto a pagar hasta 51.000 pesos, único pago, por saber que se va a reducir un caso o se va a evitar un caso de abuso sexual infantil en la ciudad, y que por lo tanto se va a reducir el riesgo de que cualquier niña o niño o joven en la ciudad sufra este tipo de delitos. Esta es una medida indirecta, digamos, del bienestar y se basa, pues como lo mencioné en el video anterior, en el video donde se describe la metodología general, en los principios de la economía del bienestar. Entonces es una buena forma de estimar ese valor. Nosotros aquí, para hacer una estimación conservadora, como ya lo hemos hablado en la metodología de ROI, es importante hacer estas mediciones, o sea, no sobreestimar el beneficio que se está generando. Entonces tomamos este valor por hogar y para proyectarlo a toda la ciudad lo que hicimos fue limitarlo. Y en este caso no lo agregamos, digamos, para el 100% de los hogares de la ciudad, sino que tomamos solamente como referencia el 10% de los hogares de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Y tengan en cuenta que este beneficio, o sea, en realidad es para toda la ciudad, que no significa que reducir un caso solo beneficia a estos hogares que decimos, sino que es una forma en la que nosotros tuvimos para metodológicamente acotar y no aumentar, digamos, no exagerar este beneficio que se pudiera estar generando con el desarrollo del programa. En este caso, ya proyectándolo de esta manera, significa que el valor económico del beneficio que percibe toda la ciudadanía, toda la ciudad, toda la ciudadanía en Medellín, de evitar o de reducir un caso de abuso sexual infantil, equivale a cerca de 1.000 millones de pesos cada caso. Entonces miren que ya nos vamos dando cuenta acá de la magnitud del beneficio de evitar este tipo de situaciones, y lo contrario pues también de lo costoso que es para la sociedad dejar o permitir que este tipo de situaciones, este tipo de delitos se sigan cometiendo. Ya viene la síntesis de resultados y es comparar, es hacer el análisis de peso muerto, o sea, es qué pasa con el programa Aprendiendo a Cuidarme y qué pasa sin el programa Aprendiendo a Cuidarme. Entonces aquí es importante tener en cuenta que en este tipo de situaciones, o para poder cuantificar este impacto, tuvimos en cuenta pues, los métodos que ya vimos antes. Hubo una amplia revisión de literatura y de casos, la caracterización del programa como tal en la ciudad, la conversación con todas las partes interesadas, con las personas involucradas dentro de la Corporación Cariño en el desarrollo de las actividades, con las autoridades competentes en la ciudad,
con las entidades educativas vinculadas, con los padres, con los cuidadores que fueron beneficiados dentro del programa, con niños que fueron y participaron dentro de las actividades y se beneficiaron. Aquí hicimos una serie de encuestas con una muestra estadísticamente representativa. Para eso tomamos una muestra de 105 niñas y niños. Muchos de ellos habían sido beneficiarios del programa 10 años antes, entonces, es decir, que participaron en las actividades del programa cuando estaban sobre los 5 o 6 años, y ya cuando fuimos a hacer la entrevista habían transcurrido más de 10 años después de haber sido beneficiarios. Eso pues nos permitió evidenciar el alto impacto del programa y la alta recordación, los altos niveles de recordación que tenían. Conversamos en total con 105 niños y niñas que fueron beneficiarios del programa, con 20 docentes y con 18 padres de familia que fueron beneficiarios durante este tiempo. Adicionalmente, pues se hizo la revisión de literatura. Y aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta. Cuando se habla de este tipo de delitos de abuso sexual infantil, hay un alto índice, hay un alto nivel de subregistro. Es decir, que del total de casos que realmente se presentan, por ejemplo, en el caso de Colombia, menos del 10% de los casos que se presentan son los que finalmente son denunciados. Y en España, por ejemplo, encontramos que es menor aún, hasta el 4% solamente se denuncia. Eso pues nos indica que hay unos altísimos niveles de subregistro, entre otras asociados porque muchas veces estas situaciones suceden al interior de los mismos hogares, y muchas veces la persona que comete el delito es parte de la familia o es alguien cercano a la niña o niño, lamentablemente. Entonces, para estimar nosotros el riesgo de que realmente un niño en la ciudad sea víctima de este tipo de situaciones, un niño o niña, eh, partimos del hecho de que máximo, o sea, que solamente se denuncia el 10% de los casos. Entonces tomamos la información del sistema de Caivas, la información histórica de los reportes, como lo mostró en el video anterior Juana Marcela, de las denuncias de casos de abuso sexual en niñas, niños y jóvenes, y estimamos que con base en ese reporte y teniendo en cuenta que solamente se denuncia el 10%, en realidad el riesgo de que cualquier niña o niño sea víctima de abuso sexual infantil es de un 4.6% en la ciudad de Medellín. Después de hacer el análisis, digamos, de la información levantada con estas entrevistas, con estas conversaciones y con el análisis de la literatura y las fuentes secundarias, encontramos o podemos evidenciar que el riesgo que se reduce en la población en que fue beneficiaria del programa pasaba del 4.6 al 4.2% el riesgo. Es decir, que teniendo en cuenta la totalidad de los niños que fueron atendidos, que fueron beneficiarios del programa durante este periodo de tiempo de análisis de la existencia de Aprendiendo a Cuidarme desde 2003 hasta el 2018, se evitaban en total 463 casos. Es decir, sin Aprendiendo a Cuidarme, en esta población de niños se hubiesen presentado 4.633 casos. Con Aprendiendo a Cuidarme se presentaron 4.170. Es una cifra bastante alta. Pero, sin embargo, hay un beneficio asociado con que se reducen o se evitan 463 casos. Esto significa que es un valor, digamos, importante con respecto a la cifra de denuncias que se presentan, y muestra, digamos, la pertinencia de desarrollar este tipo de actividades. Ya con este dato pasamos a cuantificar el valor económico de los beneficios, el impacto del programa, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros que hemos calculado, los costos que se evitan al sistema de salud, del daño que se evita a las víctimas asociado con esos costos intangibles que sufren ellos a lo largo de su vida y que tiene que ver con esa pérdida de bienestar que tienen, y el beneficio social de reducir el riesgo de que cualquier niña o niño sea víctima de abuso sexual en la ciudad. Entonces, evitar esos 463 casos genera unos costos, unos beneficios, perdón, para la sociedad equivalentes a cerca de 500 billones con B, o sea, 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos.
Ese es el valor de los beneficios. Aquí tuvimos que hacer otro ajuste y es que en el levantamiento de la información de los inputs del programa solamente se tenía información completa de los costos de la inversión hecha para el desarrollo del programa para 9 años. Y este beneficio corresponde a los 16 años que se estaban trabajando. Entonces aquí simplemente hicimos un promedio simple, o sea, distribuimos linealmente los beneficios para todos los años. Eso simplemente es un ajuste, digamos, metodológico para facilitar el cálculo. Y se establece que para esos 9 años, pues el valor equivalente sería de 200, cerca de 275.000 millones de pesos. Entonces, ya teniendo en cuenta que durante esos 9 años la inversión que se hizo en el programa equivale a 4.241 millones de pesos, se descuenta eso del valor de los beneficios de los de 174.000 millones. Entonces, en realidad digamos que el beneficio neto o el valor presente neto de los beneficios del programa Aprendiendo a Cuidarme están sobre los 270.000 millones, y teniendo en cuenta que durante esos 9 años se invirtieron 4.200 millones, tenemos un retorno social de la inversión equivalente a 63.8. Esto significa que por cada peso que se invierte, el beneficio que percibe toda la sociedad equivale a cerca de 64 pesos. O sea, es una rentabilidad del 6.400%, lo cual demuestra que es un proyecto totalmente conveniente para la ciudad, que aporta unos beneficios altísimos y que por lo tanto invertir en este tipo de proyectos es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Para que lo tengan presente, los años específicos sobre los cuales se tiene aquí la información de la inversión corresponde al año 2008, 2010, 11, 13, 14, 16, 17, 18 y 19. Es el valor de la inversión que se tiene. Y ese es el valor de los beneficios. Y aquí esos beneficios que estamos calculando lo estamos haciendo a través, digamos, de una forma conservadora para garantizar que sea un dato, digamos, cercano a la realidad. Entonces, en realidad lo que podemos decir es que este beneficio es mayor. O sea, en realidad lo que pasa en la práctica es que es mayor porque hay algunos beneficios que no están siendo cuantificados. Pero ya con solo este resultado podemos darnos cuenta de la conveniencia social del desarrollo de estos programas y la importancia de prevenir el abuso sexual en niñas, niños, jóvenes y adolescentes en cualquier sociedad. Ya una vez se ha hecho el cálculo, se hace el análisis de sensibilidad para ver, aquí vemos que obviamente lo que más pesa es el beneficio para toda la sociedad, dada la magnitud, o sea, el reducir el riesgo de que cualquier niña o niño o joven sea víctima de abuso sexual infantil tiene un peso significativo. Teniendo en cuenta el valor de la inversión que se hizo durante esos años que se evaluaron, pues tenemos que para que haya un SROI del 1, es decir, que el beneficio, que sea un retorno social del 100%, que por cada peso el beneficio neto sea un peso también, por cada peso de inversión, tenemos que reducir o evitar solamente el 4% de los casos, que es evitar 6 casos. Miren que se evitaron 463 de la población total que se trabajó. Por lo menos, esos fueron los casos que se evitaron. Si hubiesen sido solo 6, ya con eso se habría justificado la existencia del programa. Entonces aquí tenemos una clara evidencia y una clara muestra de la importancia. Y como lo vimos y como lo comentó Juan Carlos en el video, en la conversación que tuvimos con él, ahí es claro el beneficio de tener esta información, de este dato, de cómo se cambia la forma en la que se comunica la corporación Cariño y cómo se comunican los beneficios del programa Aprendiendo a Cuidarme, y cómo esto puede ser un argumento claro para comprometer y facilitar la toma de decisión de cualquier entidad, digamos, organización pública, dada la conveniencia social de hacerlo, o cualquier inversor privado interesado en promover ese tipo de proyectos y programas. Entonces es fundamental tener en cuenta esto para llevar a cabo este tipo de análisis. Es importante tener en cuenta unos sistemas de monitoreo, reporte y verificación que permitan levantar la información y analizarla adecuadamente
para tener esos indicadores que permitan establecer sistemas de control y poder estar validando los resultados podría hacerse casi que en tiempo real. Es fundamental para poder lograr el éxito de ese tipo de programas y para que ese tipo de mediciones sean mucho menos complicadas. Porque miren que cuando trabajamos en este programa y que eran tantos años, una de las situaciones a la que nos enfrentamos fue hacer el levantamiento de toda la información, de toda la información. De hecho, miren que el tema de financiación, el tema financiero no se tenía para todos los años. Entonces, hacer ese esfuerzo de levantamiento de información, de identificar a los beneficiarios, de contactarlos, de buscarlos, ese es un esfuerzo importante. Que si eso lo hago de forma adecuada durante el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, pues finalmente eso me va a facilitar tener indicadores robustos, tener información que me permita tomar decisiones de manera oportuna y comunicar adecuadamente los resultados y los impactos de mi programa. Pero pues como lo podemos ver a nivel general, desarrollar o aplicar esta metodología del ROI para la medición de impactos, además de que nos permite conocer muy bien el programa, nos facilita la comunicación y el relacionamiento con las partes interesadas, también nos permite generar unos soportes de información válidos para establecer esas relaciones de causalidad, poder identificar qué podemos mejorar, qué debemos mejorar y qué debemos evitar para garantizar que el beneficio social que se esté generando sea el máximo. Aquí hay una lista de las referencias que se consultaron y pues ya muchos de las personas con las que hemos hablado y con las que hemos trabajado y en otras capacitaciones en las que hemos hablado sobre estos temas, pues se ha visto que hacer este tipo de análisis es un trabajo, es un viaje, como lo dijo Patricia Pólvora en la conversación que tuvimos con ella, es un viaje de conocimiento, pero es un viaje muy interesante que invitamos a todos a emprender y en el que estamos dispuestos y atentos a acompañarlos. Aquí están los datos de contacto. En nuestra página web pueden encontrar los informes y los reportes de todos o de la gran mayoría de los estudios que hemos hecho. Y por favor comenten si tienen dudas, si quieren profundizar sobre alguno de los elementos de este caso específico, de los otros casos que ya hemos publicado y de los que seguiremos conversando en futuros videos. Agradezco su atención. Recuerdo pues la importancia que tiene para nosotros que se suscriban al canal, que vean los videos, que los compartan con las personas que puedan estar interesadas en comenzar a desarrollar este camino y que nos comenten todas sus inquietudes. Pueden seguirnos acá. A mí personalmente también pueden encontrar en LinkedIn. A mi esposa, Juana Marcela Carrillo Ramos, también la pueden encontrar en LinkedIn. En nuestra página web hay muchas vías a través de las cuales nos pueden contactar. Estaremos atentos y para nosotros siempre es interesante y apasionante poder conversar sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.